En esta presentación vamos a hablar sobre los fertilizantes orgánicos. Esta es nuestra tabla de contenidos. Primero, ¿qué es un fertilizante? Los fertilizantes son compuestos de sustancias ricas en nutrientes utilizadas para mejorar las propiedades del suelo con el fin de beneficiar las actividades agrícolas. Tipos de fertilizantes. Tenemos fertilizantes químicos y fertilizantes orgánicos. Los fertilizantes químicos son fabricados artificialmente, son de origen mineral o sintético. Vienen con una dosis de macronutrientes exactos y tienen necesidades específicas de los cultivos. Están también los fertilizantes orgánicos que provienen de origen vegetal o animal, se obtienen de procesos naturales como la degradación de hojas o estiércol de animales y pues ayudan a mantener en buen estado el suelo. Entonces básicamente pues entre los pros y los contra del uso de los fertilizantes orgánicos tenemos que tienen menos peligro entre los pros de sobrefertilización, que es uno de los principales problemas que se presenta con los fertilizantes químicos. Aumenta la acción beneficiosa para el suelo con respecto a bacterias y hongos que nos pueden servir sobre nuestro cultivo. Son muy ricos en micronutrientes y macronutrientes. Mejoran la estructura del suelo, mantienen la humedad del suelo necesaria en cada tipo de plantación y preparan el suelo para una vida más larga. Entre contras tenemos que son de acción más lenta, pero pues también al mismo tiempo hay que tener en cuenta que puede ser un pro para nosotros, ya que entre más lenta sea la acción, pues más libera nutrientes a la tierra. Son más caros, obviamente, ese es uno de los contras, y pueden ser patógenos si están mal creados. ¿Por qué? Porque pueden entrar pues en el agua del cultivo de alimenticio y puede ser muy riesgoso para la salud a la hora de que nuestro receptor lo vaya a consumir. Bueno, tenemos 4 tipos de fertilizantes orgánicos y esos son humus, bocachi, compost y caldos magros. Bueno, yo soy María José y entonces tenemos aquí el humus, que es uno de los fertilizantes, es uno de los mejores fertilizantes y abonos para la tierra. ¿Qué es el humus? El humus es la digestión final de las lombrices, de las rojas caligordianas. Hay que recordar que estas son supremamente importantes para nuestro proceso de creación del humus. Es la elección favorita de los expertos en agronomía. ¿Por qué? Porque su inmejorable pues relación calidad-precio lo convierte en un abono orgánico y bueno para sembrar. Entonces tenemos que el humus tiene una relación bien fuerte con respecto a la nutrición de la tierra. ¿Por qué? Porque la materia orgánica sirve de alimento y entonces toda esta materia pues pasa a ser seleccionada y también es tratada para evitar que los microorganismos que son enfermedades, es decir, patógenos, como también malezas, en un proceso de compostaje como es el humus, que es aeróbico, con controles permanentes de temperatura y humedad, tengan un buen desarrollo en nuestra plantación. Entonces luego tenemos que, ¿para qué sirve el humus? Pues sabemos claramente que el producto obtenido de allí es totalmente balanceado, es rico, es fácil de asimilar para las plantas. ¿Para qué se utiliza? Para hortalizas, para frutas, para ornamentales, césped, y pues gracias a sus nutrientes y por la microflora que maneja. Entonces la eficiencia y las ventajas del humus son mucho mayores que los fertilizantes químicos. ¿Por qué? Porque es imposible utilizarlos durante mucho tiempo sin desgastar la tierra sobre la que se utiliza. Esa es una de las mayores desventajas que tenemos con respecto a los fertilizantes químicos. Por el contrario, tenemos que el humus de lombriz roja californiana no provoca desgaste en la tierra, sino que más bien nos ayuda como a regenerar los terrenos que posiblemente pueden estar desgastados.
y no produce fitotoxicidad y aporta gran cantidad fitohormonas. Sí, estas en que nos ayudan básicamente son las principales estimuladoras en el desarrollo de nuestra raíz. Y así esos productos, o sea, las frutas o las hortalizas o los cereales, adquieren un sello ecológico que los clasifica como puros y pues así mismo pueden ser comercializados. Entonces también tenemos 4 características generales de nuestro humus. La número 1 es que es rico en flora microbiana, ya lo había expuesto, presente solo en el intestino de la lombriz. Por eso se requiere principalmente de manejo para la creación del humus, lombriz roja californiana, y los cuales al entrar pues en contacto con el suelo, ellos devuelven y aumentan pues todo el intercambio y capacidad biológica del suelo. Es rico en macro y micronutrientes de rápida disposición. En forma sólida aumenta la materia orgánica en los suelos. Esto es lo más importante y lo que más se usa con respecto a la creación del humus y la aplicación del mismo. Luego tenemos que es uno de los fertilizantes más ricos en ácidos húmicos y fúlbicos. Y por último tenemos que mejora la permeabilidad y retención de la humedad y mejora la sanidad de todo tipo de cultivos, a fortalecer pues también su sistema radicular. Tenemos 2 tipos de humus. Tenemos el humus antiguo, que es un humus que ha pasado por un proceso de descomposición mucho más largo temporalmente que el humus joven. Tiene un tono entre morado y rojizo, y las sustancias húmicas que lo caracterizan son las huminas y los ácidos húmicos. El humus joven, por el contrario, es un humus que ha pasado por un proceso de descomposición mucho más corto, tiene características que están recién formadas, por lo tanto posee un menor grado de polimerización y está compuesto por ácidos húmicos y ácidos fúlbicos. Ahora tenemos el bokashi. El bokashi es un tipo de abono poco descompuesto que termina de procesarse luego de aplicado al suelo. Algunos ingredientes varían dependiendo de la receta que se tenga. Los aportes del bokashi son varios y son los siguientes. Primero, mejora las características físicas del suelo, beneficia la actividad macro y microbiológica de la tierra, aporta resistencia al sistema radicular de las plantas, facilita la aireación, la absorción de humedad y el filtrado de nutrientes, y mejora la resistencia a los ataques de insectos y enfermedades. ¿Cómo se fabrica? Esto, como ya lo dijimos, es muy relativo y varía de acuerdo a quien lo vaya a fabricar, pero en una salida que hicimos a una finca donde tenían cultivos orgánicos, lo preparan de la siguiente forma. Se utilizan 8 bultos de 50 kilogramos de gallinaza, un bulto de 40 kilogramos de mogolla, 2 costales de tierra amarilla, 40 litros de microorganismos, 5 costales de carbón, un bulto de 50 kilogramos de roca fosfórita, un bulto de 40 kilogramos de harina de roca y 12 kilogramos de melaza. Aquí tenemos las fotos del lugar en donde estuvimos. Por otro lado tenemos el compost, que es un abono orgánico que es el resultado de una parcial descomposición controlada entre mezcla de materia orgánica de origen animal, que aporta más que todo nitrógeno, y de origen vegetal, que aporta principalmente carbono. Y esta descomposición es efectuada por actividad microbiana. Hay varios organismos que son los que descomponen esta materia orgánica, y unos de estos son los actinomicetos. Los actinomicetos son bacterias saprófitas. Esto quiere decir que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Estos organismos son aerobios, o sea que requieren de oxígeno para desarrollarse, y prefieren sustratos alcalinos que ácidos, es decir, con un pH mayor a 7 y no pues inferior a este. Para realizar un compost podemos usar diferentes materiales. Entre ellos están los residuos de cosecha, que como pues habíamos hablado anteriormente, como es materia vegetal, aporta principalmente el carbono que necesita el compost, estiércol,
que es el que aporta el nitrógeno, de bovinos, ovinos, gallinaza, hojarascas, ramas y tierra, y cáscaras. Es importante no incorporar carnes, huesos derivados de los lácteos ni excremento de gato o perro, porque pues estos producen malos olores y putrefacción, que es muy diferente a la descomposición controlada que queremos. Entonces, ¿cómo se hace? Debemos organizar los materiales que se van a utilizar, tener en cuenta cuál es la relación carbono-nitrógeno de cada uno de estos elementos, porque en un compost la proporción ideal de carbono-nitrógeno es más o menos 25:1 o 40:1, y en el suelo, o sea, ya debe ser como 10 u 11:1. La razón por la que en un compost esta relación debe ser mayor es porque estos dos elementos pues se van a consumir mientras se descompone la materia que tenemos, para que así al final quede la relación que ya pues está apta para estar en el suelo. Listo, entonces se deben triturar y mezclar muy bien los materiales y se elabora la pila por capas, entonces una capa de estiércol, una capa de hojas, una capa de residuos y así sucesivamente, y se cubre con un plástico negro para protegerla de los cambios del clima. Se debe airear constantemente la pila para que haya oxígeno y se deben esperar entre 60 y 90 días para poder utilizarlo. Siempre hay que tener un control sobre el pH que tiene nuestra pila para favorecer el desarrollo de los microorganismos. Hay una opción de hacer el compost con pulpa de café, porque pues está comprobado que tiene las proporciones carbono-nitrógeno que se necesitan, pues es una proporción ideal, y el alto contenido de azúcares que tiene es una buena fuente energética para nuestros microorganismos. Ahí pues tenemos una tabla de cuáles son los componentes y qué es lo que aporta 100 kilogramos de pulpa descompuesta en minerales. Aquí tenemos una imagen y listo, pasamos con caldo magro. También tenemos los caldo magro, que son un poco más específicos que los super magro. Los caldo magro son un aporte de elementos menores necesarios para el fortalecimiento de la planta, que le permite la prevención de algunas enfermedades y fortalecimiento de algunas características físicas de la planta. Bueno, los ingredientes son 5 kilogramos de estiércol, 1 galón de leche, 40 litros de microorganismos que ya han sido activados y 1 galón de melaza. Bueno, dentro de los microorganismos que ya han sido activados se aplica un mineral por barril y se dejan 20 días. Como ejemplo de esto tenemos acá una imagen de los barriles. Cada uno tiene un mineral diferente en donde se fermentan por aproximadamente un mes. A cada barril se le pone una manguera y que va conectada con una botella en donde se sacan los gases que se producen durante la fermentación y se inhibe del oxígeno para que pues, el proceso de fermentación no se dañe. Luego de esto pues ya los microorganismos quedan listos y como ven en la imagen de enseguida vemos que se aplican los microorganismos más la melaza que sirve como alimento para los mismos, y se dejan aproximadamente 15 días. Ya se pueden hacer uso de ellos. Bueno, el beneficio que nos dejan estos. Con estos caldos, a diferencia de los super magros, se logra tener cada mineral por separado para realizar la aplicación en la cantidad que se necesite. Por ejemplo, si necesitamos hacer uso de una mayor tasa de nitrógeno, entonces vamos y utilizamos directamente la cantidad de nitrógeno en cada microorganismo mineral ya activado, y pues ya esto nos facilita nutrir los micronutrientes que necesita nuestra planta, nuestro suelo, para tener mejores resultados. Y esa fue nuestra presentación, estas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.